Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinar sobre la recuperación de piezas por soldadura. Mi nombre es Fernando Faría y soy jefe del área de desarrollo de soldadura de Air Products Indura y estaré acompañándolos en esta sesión. Hoy tenemos el honor de contar con Juan Alcázar, quien es ingeniero metalúrgico, especialista en soldadura y magíster en ingeniería industrial y se desempeña como ingeniero de desarrollo en nuestra organización. Juan tiene más de 14 años de experiencia en diversas industrias, tales como la industria petrolera, control de calidad en maestranza, inspección no destructiva, entre otras. ¿Cómo estás, Juan? Bien, gracias Fernando por la introducción. Para dar un poco de contexto sobre lo que conversaremos el día de hoy, la recuperación de piezas por soldadura es una técnica esencial en diversas industrias, desde la automotriz hasta la energética. Esta técnica permite reparar y prolongar la vida útil de componentes críticos, reduciendo costos y tiempos de inactividad. Es relevante destacar que la industria de la minería es donde se ve más afectada por el desgaste y en consecuencia la avería de equipos son comunes debido a las condiciones extremas de operación. Esta técnica ha ganado relevancia por su capacidad de extender la vida útil de componentes críticos y reducir los costos y minimizar tiempos de inactividad. Un aspecto destacado es el ahorro significativo de la recuperación de piezas por soldadura que puede ofrecer. En muchos casos, el costo de recuperar una pieza es solo una fracción del costo que representaría reemplazarla por una nueva, y las piezas recuperadas pueden tener una vida útil prolongada. Esto no solo reduce los costos operativos, sino que también contribuye a la sostenibilidad al disminuir la necesidad de fabricar nuevas piezas y por ende el consumo de recursos naturales. Sabemos que por las necesidades dinámicas de las operaciones mineras, en ciertos sectores se ha sustituido la tecnología por el reemplazo de los componentes, pero este webinar tiene como objetivo poner una balanza el costo-beneficio de poder extender la vida útil de las piezas que han sido sometidas al desgaste. Por favor, siéntanse libres de hacer preguntas en el chat, ya que tendremos un panel de especialistas en el tema para responder cualquier duda. Sin más preámbulos, les dejo con Juan, quien nos guiará en este webinar. Bueno, bienvenidos. Como les comentaba Fernando, la recuperación de piezas por soldadura es una opción que nos ayuda a alargar la vida útil de los componentes metálicos. Y voy a dar un repaso por el contenido que veremos hoy. Primero que nada veremos unos conceptos básicos más asociados hacia la soldadura.
hablaremos del desgaste y de los mecanismos de desgaste presentes en la industria. Luego tocaremos como tema la recuperación de piezas por soldadura. Y finalmente mencionaré algunas soluciones que tenemos en Airproduct Sindura desde el punto de vista de electrodos y alambres que se pueden utilizar para la recuperación de piezas por soldadura. Iniciamos con los conceptos básicos. Primero que nada, hablaremos de soldadura. La soldadura se define como la coalescencia de materiales debido a la aplicación de calor, presión o una combinación de ambos, haciendo uso o no de un material adicional conocido como material de aporte. En otras palabras, la soldadura también se puede definir como una unión íntima entre materiales para lograr alcanzar o generar una unión que satisfaga las necesidades mecánicas a las que vaya a estar sometida. Luego tenemos la definición de electrodo. El electrodo básicamente es un elemento que ayuda a transmitir la energía eléctrica desde la fuente o la máquina de soldar hacia el arco eléctrico para completar el circuito, y en ocasiones este electrodo también aporta material a la soldadura. Actualmente la Sociedad Americana de Soldadura tiene aproximadamente 94, 98 procesos de soldadura reconocidos. En este webinar en específico nos vamos a enfocar en la soldadura por arco, que son estos que se ven acá en los recuadros rojos, y específicamente para la recuperación de piezas por soldadura hay tres procesos principales: el proceso de soldadura por arco manual o electrodo revestido, el proceso de soldadura por arco sumergido y el proceso de soldadura por arco con núcleo fundente o flux core. Otro concepto importante que debemos conocer es la metalurgia de la soldadura, que básicamente es el estudio del comportamiento de un metal durante la soldadura y el efecto que ésta tiene en las propiedades del material. La metalurgia de la soldadura estudia desde la compatibilidad de los materiales hasta la microestructura resultante luego de realizada la soldadura. Otro concepto interesante que tenemos es la soldabilidad, que es la capacidad de un material que tiene un material de ser soldado bajo las condiciones de fabricación impuestas para una estructura específica. La AWS A0.3 también define la soldabilidad del material como la capacidad que posee para soldarse con una cantidad de procesos o la mayor cantidad de procesos de soldadura normales o comunes, y obtener finalmente una junta con propiedades mecánicas adecuadas. Hay tres tipos de soldabilidad, que básicamente son la soldabilidad operativa, que es la que define si un material puede ser soldado y está relacionada con las características moleculares del material. Tenemos la soldabilidad metalúrgica, que determina la compatibilidad de dos o más materiales a ser soldados de acuerdo a su composición química sin que perjudique la fusión, la resistencia a la corrosión o la capacidad de recibir tratamientos térmicos. Y la constructiva, que se refiere a la facilidad en la que dos materiales pueden soldarse y resistir los esfuerzos a los que va a estar sometida la junta. Dentro de los principales factores que influyen en la soldabilidad tenemos la composición química, que infiere directamente en la templabilidad del acero. Básicamente a mayor contenido de carbono o mayor cantidad de elementos aleantes en la aleación, entonces se va a hacer un poco más difícil que este sea soldable. Tenemos también el calor aportado, que debe ser ajustado de acuerdo al tipo de material que estamos soldando y también al espesor del material que estamos soldando. Y finalmente, la velocidad de enfriamiento, que está más asociada a lo que es la microestructura obtenida al final de la soldadura, ya que si tenemos velocidades de enfriamiento muy lentas, entonces vamos a tener un crecimiento de grano excesivo, lo que es contraproducente para las propiedades mecánicas.
Ahora, si tenemos una velocidad de enfriamiento muy rápida, entonces podríamos tener templabilidad y obtener una estructura martensítica, lo que tampoco es adecuado para ciertas juntas soldadas. Ahora hablaremos del desgaste como un fenómeno presente en la industria. Básicamente, el desgaste se define como la pérdida de material en una superficie sólida por la interacción mecánica con otro elemento, sustancia, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Es un fenómeno conocido por el ser humano desde que empezó a usar herramientas de trabajo y, al igual que la corrosión y la fatiga, es uno de los factores más influyentes en lo que es la degradación de los materiales en la industria. Normalmente los desgastes o los fenómenos de desgaste no causan fallas catastróficas en los componentes metálicos. Sin embargo, sus consecuencias son importantes y el análisis del desgaste es complejo porque intervienen muchos factores como la dureza, la tenacidad, la estructura, la composición química, el tipo de carga, la velocidad, la rugosidad, los componentes abrasivos también presentes en la superficie, entre otros. Algunas consecuencias del desgaste, bueno, pérdidas de rendimiento, obviamente pérdidas en el tiempo de producción, reducción de la productividad, mayor riesgo para el personal, a pesar de que no causa fallas catastróficas, igual hay un riesgo latente en caso de que haya piezas con alto contenido, alto porcentaje de desgaste, mayor consumo de energía y de insumos y deterioro de la calidad de la producción. Acá vemos los mecanismos de desgaste. Principalmente tenemos 5 mecanismos de desgaste, los cuales son abrasivo, que se divide a su vez de baja tensión, de alta tensión y por desgarre. Tenemos el desgaste por impacto, el desgaste adhesivo, el desgaste a altas temperaturas y el desgaste corrosivo. En la parte de abajo podemos ver una barra que lo que indica es la presencia de cada mecanismo de desgaste en la industria, donde vemos que el desgaste abrasivo es el que tiene mayor impacto o mayor presencia, con un 55% aproximadamente, seguido del mecanismo por desgaste por impacto, luego el adhesivo y finalmente de altas temperaturas y corrosión compartiendo un 5%. Vamos a hablar de los diferentes mecanismos de desgaste. Primero el abrasivo. Tenemos entonces el de baja tensión, que básicamente es el mecanismo menos severo, y las piezas se desgastan debido a la acción del desgarro por la partícula abrasiva. No hay una fuerza que actúa sobre la partícula abrasiva como tal, sino que este desgarro se produce por la interacción de la superficie que se está desgastando y la partícula abrasiva. Para este tipo de mecanismo de desgaste se recomienda el uso de aleaciones con carburos de cromo. Luego tenemos el desgaste abrasivo de alta tensión, donde si vemos que hay un cuerpo que actúa sobre la partícula abrasiva y son presionadas las partículas entonces sobre la superficie metálica, que es la que se desgasta. En este caso se recomienda el uso de aleaciones de manganeso, manganeso austenítico, aceros martensíticos y aleaciones con pequeños carburos. Finalmente, tenemos la abrasión por desgarramiento, que es una combinación de los dos anteriores, donde hay siempre la presencia de algún tipo de impacto y carga. En este caso, se producen deformaciones y surcos en el metal y se recomienda el uso de aleaciones de alta tenacidad. Luego tenemos el mecanismo de desgaste por impacto. Básicamente lo que se obtiene en este mecanismo de desgaste es la deformación del metal y se produce un efecto llamado el efecto hongo, que es esta deformación, por ejemplo, cuando golpeamos un cincel con un martillo. El cincel al ser de un material menos resistente que el del martillo, entonces se causa esta deformación en la cabeza del cincel, lo que produce este efecto llamado hongo. Para este caso,
Entonces se recomienda el uso de aceros al manganeso austenítico con un porcentaje de manganeso entre el 11 y el 20% o de aceros martensíticos. Luego tenemos el mecanismo de desgaste adhesivo, que resulta de la fricción de dos piezas que están en contacto y donde las asperezas de la pieza que tenga una mayor dureza tienden a desgastar o a llevar las asperezas de la pieza que tenga menor dureza. Entonces, estas mismas asperezas luego se convierten en un agente abrasivo que causa el desgaste de la pieza con menor dureza. Finalmente tenemos los dos mecanismos de desgaste que tienen menor presencia en la industria, que son los de alta temperatura y corrosión. El de alta temperatura se ve por la afectación de la temperatura en la microestructura del metal y una degradación que lo que hace es que reduce la durabilidad del metal. Para este caso, se recomienda el uso de aceros martensíticos que contienen entre 5 a 12% de cromo y esto ayuda a reducir la fatiga térmica. Seguimos con el mecanismo de desgaste por impacto. Este mecanismo de desgaste se obtiene cuando hay impacto de un metal con mayor dureza sobre otro de menor dureza. Por ejemplo, cuando golpeamos un cincel con un martillo y vemos esa deformación en la cabeza del cincel, y esta deformación tiene un nombre, se le conoce como efecto hongo en este tipo de materiales. Para este tipo de mecanismo de desgaste se recomienda el uso de aceros al manganeso austenítico con un porcentaje de un 11 a un 20% de manganeso o aceros martensíticos. Luego tenemos el desgaste adhesivo, que es cuando hay dos metales en contacto, dos superficies de contacto, y hay un material con mayor dureza y uno con menor dureza. Básicamente las asperezas de las dos superficies, que no son totalmente lisas, empiezan a chocar y la aspereza del material de mayor dureza tiende a arrastrar las asperezas del metal de menor dureza y esto se convierte en un agente abrasivo. Entonces esto causa al final el desgaste de la pieza o el metal que tenga menor resistencia o menor dureza. Luego tenemos los dos mecanismos de desgaste con menor presencia en la industria. Tenemos el mecanismo de desgaste por alta temperatura, donde el calor lo que hace es que degrada la microestructura del metal y reduce su durabilidad. Para este caso, se recomienda el uso de aceros martensíticos que contienen del 5 al 12% de cromo y esto ayuda a combatir lo que es la fatiga térmica. Finalmente tenemos el mecanismo de desgaste por corrosión, que básicamente es, la corrosión es un efecto electroquímico del ambiente sobre el acero. El acero siempre va a buscar estar en su elemento natural, como es el óxido de hierro. Entonces, al haber esta interacción de lo que es el entorno con el acero, se va a oxidar y va a causar la degradación del material. Entonces vamos a hablar directamente de lo que es la recuperación de piezas por soldadura y algunas técnicas que se usan para la recuperación de piezas. Como se comentaba al principio, esta es una práctica que surge como medida para disminuir costos de mantenimiento y alargar la vida útil de los elementos metálicos que están sometidos o que tienen incidencia, que tienen cierta incidencia sobre estos mecanismos de desgaste, ¿no? Es un proceso que puede ser mucho más económico que cambiar la pieza por completo o la adquisición de un nuevo equipo como tal. Sin embargo, es importante conocer varios aspectos con respecto a la aplicación de esta metodología, porque primero que nada hay que conocer muy bien el mecanismo de desgaste al que está expuesto la pieza
para poder seleccionar un material de aporte adecuado que ayude a combatir el desgaste al que está sometido. Y también hay que tener ciertos componentes como un procedimiento de soldadura calificado, que lo que ayuda es a conocer la compatibilidad en la soldadura, a probar la compatibilidad en soldadura de estos dos componentes de los componentes que se van a reparar con el material de aporte seleccionado. Y obviamente, a raíz de esto, tener soldadores calificados que apliquen correctamente el proceso de soldadura o el procedimiento de soldadura que se ha desarrollado. Entonces, en la industria podemos diferenciar dos tipos de soldadura. Tenemos la soldadura de producción, que es este tipo de soldadura que vemos comúnmente en la fabricación de edificios, de estructuras, tanques, entre otros. Y tenemos la soldadura superficial, que es donde nos vamos a concentrar, donde está inmersa la recuperación de piezas por soldadura, los hard facing y los overlay para la corrosión. Básicamente, desde el punto de vista de recuperación, lo que se busca en una pieza al aplicar soldadura es recuperar dimensiones originales y obtener ciertas propiedades deseadas. Si vemos que un elemento se desgasta fácilmente, entonces aplicamos capas de material para recuperar la dimensión y tal vez contrarrestar ese efecto de desgaste. Luego tenemos el hard facing, que es la aplicación de un metal con mayor dureza para brindar resistencia al desgaste. En algunas ocasiones vamos a tener primero que aplicar una capa de recuperación para recuperar dimensiones y luego hard facing para contrarrestar efectos de desgaste. Y finalmente tenemos el overlay para la corrosión, que también se conoce como cladding, y se utiliza para proteger el metal de algún tipo de corrosión específica. Acá podemos ver entonces tres tipos de recuperación. Tenemos el build-up, que básicamente se usa para lo que es la recuperación de dimensiones. Tenemos el overlay, que como les comentaba es un recubrimiento que tiene ciertas características de resistencia al desgaste. Y finalmente tenemos el ejemplo que les daba, donde muchas veces se usa un relleno de build-up para luego recuperar la dimensión y luego aplicar la capa de recubrimiento antidesgaste. Entonces, la recuperación de piezas por soldadura es una práctica que surge como medida para disminuir los costos de mantenimiento, donde los elementos están sometidos al desgaste. Muchas industrias tienen presencia de lo que es el desgaste, y en la industria minera principalmente el desgaste abrasivo es el que está más presente. Algunas ventajas de la recuperación de piezas por soldadura: primero que nada, la reducción de costos. Hay un ahorro entre un 25 y un 75% con respecto a la compra de un repuesto nuevo. Se prolonga la vida útil del equipo. Teóricamente se dice que se prolonga la vida entre un 30 y un 300% de la vida útil del equipo. Hay una menor pérdida de tiempo, menor interrupción por reemplazos, al igual que se disminuyen los tiempos de importación de elementos y una reducción de inventarios de repuestos. Vamos a hablar entonces ahora de lo que son todas estas opciones que tenemos en el Product Sindura para la recuperación de piezas por soldadura. Serían electrodos y alambres para esta recuperación. Actualmente existe una gran variedad de materiales que se producen para la recuperación efectiva de este tipo de elementos, que es aplicable a los diferentes mecanismos de desgaste. El primer electrodo que tenemos es el build-up. Este es un electrodo un electrodo revestido que se usa para el relleno de piezas de acero al carbono.
y también tiende a usarse como base para el recubrimiento para electrodos de recubrimientos duros. Posee una buena resistencia al desgaste por impacto y compresión y como aplicaciones típicas tenemos que se aplica en la soldadura de piñones, cremalleras, dientes corona y engranajes. Seguimos con el superalloy, que es un electrodo con alto contenido de níquel, cromo y manganeso. Acá pueden ver su composición química. Dentro de sus características tiene una alta resistencia mecánica y a la tenacidad. Formulado para unir aceros de herramientas y aceros fundidos, utilizado como capa intermedia en piezas desgastadas antes de soldar el recubrimiento duro. También se puede usar en la operación de build-up y tiene buena resistencia a la corrosión por su alto contenido de cromo y níquel. Aplicaciones típicas, reconstrucción de engranajes, piñones, ejes, paletas agitadoras que están expuestas a la corrosión. Tenemos también el Indura Níquel 99, que es un electrodo revestido de grafito y con núcleo de níquel. Básicamente este electrodo se usa para la recuperación o la reparación y soldadura de culatas de motores, bloques de motores, todo lo que son fundiciones de hierro. También se puede usar para lo que son las soldaduras disímiles entre hierro fundido y acero al carbono. Tenemos el Antifreeze 350, que es un electrodo que está diseñado para lo que es el desgaste metal-metal o cuando dos piezas están sometidas a desgaste metal-metal. Tiene es una buena base para electrodos de recubrimiento duros también. Y dentro de sus aplicaciones típicas están eslabones, poleas de tensoras de orugas, trapiches, ruedas de puente grúa, rodillos, entre otros. Tenemos el Antifreeze 550, que es un electrodo similar al anterior, solo que este entrega una mayor dureza. En la escala de Rockwell C, tiene para la primera capa entre 50 y 57 Rockwell C y para dos capas soldadas entre 55 y 62 Rockwell C. Dentro de las aplicaciones típicas está aplicado para o recomendado para equipos de movimiento de tierra, dientes de palas, tornillos sin fin para transportadoras, cadenas o cualquier actividad que involucre una elevada tasa de desgaste. Ahora entramos a la familia de los overlay. Tenemos el overlay 60, que es un electrodo que se usa como recubrimiento duro para una amplia gama de aceros. El número 60 lo que indica es la dureza aproximada que se logra a la segunda capa de aplicación de este electrodo. Este electrodo presenta un alto contenido de carburos de cromo y puede ser usado cuando se requiera resistencia a la abrasión a elevadas temperaturas, aproximadamente hasta unos 675 grados Celsius. Este depósito genera grietas, es característico de este tipo de electrodos que se agriete para aliviar tensiones y no es mecanizable. Dentro de las aplicaciones típicas, entonces tenemos el recubrimiento final para chancadores de rodillo, zancadores de cono, dientes de palas metálicas, chutes de mineral y en general para piezas sometidas a desgaste abrasivo. Tenemos el overlay 62 que aumenta su contenido en carbono y cromo y tiene una mayor cantidad de carburos de cromo al electrodo anterior. Entrega una mayor cantidad de carburos de cromo en la microestructura. Tenemos que entonces su dureza aproximada es de 62 Rockwell C para la segunda capa soldada y al igual que el anterior también se agrieta para generar alivio de tensiones y no es mecanizable. Normalmente este tipo de electrodo se usa para el reticulado de los baldes y las palas, como se muestra a continuación. Básicamente este reticulado se hace para dar una mayor dureza o proteger del desgaste abrasivo
eh, a las palas que están sometidas a movimiento de tierra. eh, la tierra se mete en este reticulado y con eso se logra que el metal base tenga un menor desgaste. Otro electrodo revestido que tenemos es el Wellman Cast, que es un electrodo de acero austenítico al manganeso, que se usa también para la unión, relleno y recubrimiento de aceros al manganeso tipo Hatfield. Tiene alta resistencia al desgaste por impacto y compresión, y su dureza está en escala Brinell de 190 a 220 para dos capas recién soldadas, y cuando está sometido a endurecimiento por trabajo, alcanza durezas entre 400 y 500 Brinell. Se recomienda para la recuperación de piezas fundidas de acero al manganeso, rodillos y chancadores. Tenemos el Nicroelastic 46, que es un electrodo bastante versátil para la recuperación de piezas por soldadura. Básicamente está diseñado para que tenga una amplia gama de aplicaciones y pueda ser utilizado en un amplio rango de temperatura en servicio, desde los menos 196 grados Celsius hasta los 600 grados Celsius. El 46 hace referencia a lo que es la elongación, es el electrodo con mayor elongación disponible en el mercado, con un 46% de elongación aproximada, y es recomendado para unir aceros con requerimiento criogénico. Está ampliamente recomendado para la soldadura de aceros disímiles, aleaciones base-níquel entre sí, uniones de acero aliados y aceros inoxidables. Algunas recomendaciones para lo que es el uso del Nicroelastic. Entonces, cuando las piezas están sometidas a elevada vibración, también cuando las piezas están sometidas a ciclos térmicos de dilatación y contracción, para reparar piezas sometidas a piezas que están sometidas a ciclos mecánicos o fatiga, piezas de elevada sección también, y para componentes mecánicos que exijan elevada tenacidad. Algunos casos de piezas que se han reparado con este electrodo, por ejemplo, tenemos acá la tornamesa de esta motoniveladora Komatsu, y la elección de este electrodo se debe a su alta elongación y tenacidad, que es la resistencia al impacto, que es una de las necesidades que tiene en este caso este equipo para poder operar correctamente. Otro ejemplo de aplicación del Nicroelastic es para la reparación de un horno de secado de cal, que debido al impacto sometido al movimiento y a las vibraciones de este horno, entonces se obtuvieron grietas en lo que es el manto y en la llanta de apoyo. Y ambas fallas fueron reparadas con Nicroelastic. En el caso de los alambres, entonces tenemos el Tuballoy Build-Up O, que es un alambre con núcleo fundente autoprotegido y se usa para lo que es la recuperación de dimensiones. Esto para el proceso FluxCore. Está diseñado para soldar aceros al carbono de baja aleación. Tiene buena resistencia a la compresión y al impacto y excelente resistencia al agrietamiento, y puede ser mecanizable. Está el Pohaloy Durachrome, que es un alambre similar a lo que son los overlay, y también produce una alta concentración de carburos de cromo. Su dureza promedio está entre 55 y 60 Rockwell C, y se usa en rodillos pulverizadores, cuchillas excavadoras, rodillos para trituradoras, martillos trituradores y trituradores de asfalto. En el caso de lo que son los alambres para soldadura inoxidable, tenemos el 308 LT1, que es un alambre tubular de acero inoxidable con protección gaseosa, y está dentro de su composición química, tiene un 18% de cromo y 8% de níquel,
un bajo contenido de ferrita que lo hace que tenga baja susceptibilidad al agrietamiento y a la corrosión intergranular. Tenemos el Indura 309 LT1 también, que tiene un mayor contenido de cromo y níquel, un contenido de ferrita de 21%, que también lo ayuda a tener baja susceptibilidad al agrietamiento de la corrosión intergranular, y está diseñado para soldar aceros inoxidables y aceros al carbono de baja aleación. Tenemos el Indura 316 LT1, que es un alambre tubular de acero inoxidable con protección gaseosa para soldadura de aceros inoxidables, con un 18% de cromo, 12% de níquel y un 2% de molibdeno, un menor contenido de ferrita del 8%, y se recomienda para soldar aceros inoxidables del tipo 316, 316L y sus variantes. Finalmente, tenemos otra solución que es el OxyCut, que es una varilla de corte exotérmico que genera aproximadamente 5.500 grados Celsius de temperatura y permite cortar, perforar, torchar y es bastante versátil. Básicamente acá tenemos las posiciones en las que se debe usar el OxyCut, a 90 grados para la perforación, a entre 45 y 90 grados para el corte en posición de arrastre y entre 5 y 10% en posición de ataque para el torchado. Algunos ejemplos de la aplicación del OxyCut es para eliminar todo lo que es esta deformación de estos prisioneros de tornillos en los molinos de bola. Esos prisioneros se degradan o se deforman por la acción de las bolas sobre el elemento, y se usa el OxyCut para eliminar la deformación y luego poder extraer el alojamiento. Básicamente entonces aprendimos varias cosas. El principal mecanismo de desgaste que está presente en la industria, que sería el desgaste abrasivo, los procesos de soldadura más utilizados en la recuperación de piezas por soldadura, que serían el arco manual, el arco sumergido y el flux core. Que un material tenga buena soldabilidad o alta soldabilidad significa que puede ser soldado por la mayor cantidad de procesos de soldadura normales o comunes, y hay varios factores que influyen en la soldabilidad, principalmente la composición química. A medida de que el material tenga una composición química más compleja, entonces va a ser más difícil de soldar. Y cuando se recomienda utilizar Nicoelastic 46, que es, como les comenté, un electrodo bien versátil, cuando las piezas estén sometidas a ciclos térmicos o a ciclos mecánicos como la fatiga. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Juan, por esta clase y por ayudarnos en las explicaciones sobre el tema referente a recuperación de piezas por soldadura. Por supuesto, le agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron en este webinar y por interactuar junto con nuestro equipo. Esperamos haber resuelto todas sus consultas y que les haya gustado esta presentación, y nos vemos en el próximo webinar. No sin antes olvidar que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube, para que no te pierdas de todo nuestro contenido. Muchas gracias.